Vamos a ver, es usted don Raúl Romeva. Los datos, las circunstancias personales están perfectamente recogidas en la causa. Ya sabe que, lo mismo que le he dicho a los demás acusados, puede perfectamente responder a las preguntas que considere oportunas, puede responder al Ministerio Fiscal, puede responder a la Abogacía del Estado, a la acusación popular, a su letrado, a otros letrados. Usted es el que selecciona exactamente a quién quiere responder. Pues en ese sentido y en coherencia con lo que he hecho durante la instrucción y puesto que considero que este es un juicio político, yo me acojo a mi derecho de responder solo a las preguntas de mi abogado. Estupendo. Está usted en su derecho. Cuando quiera. Muchas gracias. Perdón, ¿puedo hacer una previa? Simplemente para no alargarme. No va a hacer previa. Este es el acto del interrogatorio. Ahora va a empezar. Tenía que ver con la lengua. Tenía que ver con la lengua. ¿Qué quiere decir? No, era simplemente para añadirme a lo que han dicho mis compañeros anteriormente con relación a la lengua. No me voy a extender, pero quería que dejar constancia de que compartía sus argumentos. Tiene su derecho a hacer constarlo. Pues ya está. La idea era que protestaba por no haber aceptado el sistema de traducción simultánea. No. Bueno, no, yo hago constar que me sumo a la reclamación y al deseo de normalidad de utilizar la lengua catalana. Estupendo. Lamento que no lo podamos hacer como habíamos pedido, pero en todo caso también me sumo al hecho de que no tengo ningún inconveniente en hacerlo en castellano. Por lo tanto, en ese sentido no hay problema. Gracias. Responda, por favor, a las preguntas de su letrado, cuando usted quiera. Con la venia, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Explique, por favor, cuál es el cargo que ostenta usted en la actualidad. Sí, en estos momentos soy diputado en el Parlamento de Cataluña, suspendido de sus funciones por ese tribunal y justamente hoy, hace un año, 365 días que estoy en prisión y, por lo tanto, me considero un preso político. ¿Qué titulación o profesión tiene usted? Soy licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Relaciones Internacionales, con una tesis doctoral sobre rehabilitación posbélica en Bosnia y Herzegovina, ambas titulaciones por la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Y en su carrera profesional qué actividades ha desarrollado, por favor? Bueno, pues empecé militando desde el principio en el Movimiento por la Paz. De hecho, soy objetor de conciencia al servicio militar obligatorio y a partir de ahí mi carrera profesional ha estado siempre vinculada a la prevención de conflictos, resolución de conflictos y cultura de paz. De hecho, trabajé como investigador por la paz en el Centro UNESCO de Cataluña, posteriormente en la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fui coordinador de campañas para el desarme y la prevención de conflictos en Intermón-Oxfam. Fui el responsable del jefe de la oficina de la UNESCO en Bosnia y Herzegovina. Trabajé durante varios años en campos de refugiados de los Balcanes y, de hecho, fui supervisor en varios procesos electorales para la OSCE, justamente también en los Balcanes. Además, fui profesor de Relaciones Internacionales, Cultura de Paz, Resolución de Conflictos, sobre todo en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero también en otras universidades. Mire, usted ya ha dicho que en algún momento temas de conciencia le llevaron a tomar decisiones, pero todo este currículum que ya consta documentado sobre cultura de paz, en definitiva, ¿tiene algo que ver con algún tipo de filosofía o...? Bueno, básicamente yo he militado siempre en la convicción de que la construcción de la paz es la mejor de las herramientas posibles justamente para construir comunidad. Y esto lo he hecho en mi ámbito privado, lo he hecho en el ámbito profesional, lo he hecho en el ámbito político y es evidentemente una de las razones que me han llevado a defender lo que he defendido y lo que defiendo todavía hoy. ¿Tiene usted algún tipo de publicación o obra también relacionada con él? Tal y como seguramente han comprobado las acusaciones, y de hecho consta en el currículum, pero creo que es siempre bueno recordarlo, tengo varias publicaciones, varios libros, todos ellos con títulos como Desarme y Desarrollo, Paz y Desarme, Paz en Bosnia o Bosnia en Paz, Rehabilitación posbélica en los Balcanes, Paz y Seguridad en Europa. Todos ellos demuestran claramente cuáles son mis intenciones a la hora de afrontar un debate tan importante como el que hemos afrontado estos últimos tiempos. Entonces, el terreno de la política. En cuanto a su carrera política, ¿cuál ha sido su actividad o su vinculación en ese ámbito? Yo empiezo mi carrera política el año 2004. Llamarlo carrera política es, creo, no necesariamente adecuado. En todo caso, mi actividad institucional del año 2004, cuando fui elegido diputado en el Parlamento Europeo por la formación política Iniciativa per Catalunya Verds, en coalición con Izquierda Unida.
Estuve 10 años en el Parlamento Europeo, donde fui vicepresidente del Grupo de los Verdes, fui vicepresidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad, fui vicepresidente del Intergrupo Pro Derechos LGTBI, fui el diputado ponente de informes como, por ejemplo, el de la Directiva sobre no discriminación por razones de sexo, de edad, de orientación sexual o de ideología, o, por ejemplo, los informes sobre los feminicidios en América Central y en México, o, por ejemplo, los informes anuales que se hacían sobre la implementación del Código de Conducta primero y posición común después sobre exportaciones de armas, o ponente en numerosas resoluciones sobre respeto de los derechos humanos y democracia en diferentes lugares del mundo. Muy bien. ¿En qué momento se vincula usted entonces a la política catalana? Esto fue el año 2015, cuando me proponen encabezar una lista formada por varias formaciones políticas y por independientes, Junts pel Sí. En ese momento me presento como cabeza de lista y soy elegido diputado en el Parlamento de Cataluña. Y posteriormente, el año 2017, el 21 de diciembre de 2017, esta vez ya formando parte de la lista de Esquerra Republicana, volví a ser elegido diputado, cargo, en todo caso, ocupación que ostento en estos momentos. ¿Y usted o su partido defienden el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a decidir? De hecho, todas las veces que yo me he presentado a unas elecciones, tanto cuando era candidato al Parlamento Europeo con Iniciativa per Catalunya, como después con Junts pel Sí, como posteriormente con Esquerra Republicana, siempre los programas electorales han contemplado el derecho a la autodeterminación como un objetivo legal y legítimo. Por lo tanto, siempre yo en mi vida política he apostado y he defendido este principio con total normalidad. Incluso desde estas posiciones más, digamos, internacionalistas o desde esa opción, ¿ustedes defendían ese derecho? ¿Cuál era su concepción desde esa perspectiva que usted representaba en ese momento? Yo personalmente he entendido siempre el derecho a la autodeterminación como un derecho que evoluciona. Un derecho que, como todos los derechos, no se circunscribe solamente a un momento, sino que evoluciona con los tiempos. Y, de hecho, es verdad, y fue un debate que yo creo que es interesante hacerlo, también lo apuntó el Ministerio Fiscal la semana pasada cuando intervino, con relación a que el derecho a la autodeterminación es un derecho que se circunscribe exclusivamente, dijeron los representantes del Ministerio Fiscal, a aquellos casos de descolonización. Y ciertamente eso es así en parte. Pero como un derecho que evoluciona, es un derecho que ha incorporado nuevos supuestos en su aplicación. Y, de hecho, entre los muchos supuestos que han hecho que en los últimos años se ejerciera el derecho a la autodeterminación, hay uno especialmente significativo, que es aquel que lleva a defender el ejercicio del derecho a la autodeterminación en la medida en que se ha intentado todo antes. Esto funciona muy bien en el caso que nos ocupa, en el caso de Cataluña, porque es un ejemplo claro de haber intentado hacer las cosas de otra forma, sin ningún éxito, sin ninguna posibilidad de avance. Por lo demás, es evidente, y creo que se ha dicho en varias ocasiones, pero en este contexto me gustaría en todo caso subrayarlo, no hay ni un solo tratado internacional, ni un solo tratado europeo que prohíba explícitamente el ejercicio del derecho a la autodeterminación. No existe. Y en el caso de la Constitución Europea, de la Constitución española, tampoco existe una disposición específica que prohíba dicho derecho. Es más, se ha mencionado, pero por citarlo de forma específica, el artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas del año 66, que España firmó y ratificó el año 77, dice de forma explícita que los pueblos tienen derecho a decidir su futuro. Y puesto que España es firmante y ha ratificado este tratado, entiendo que incorpora esa visión a su aquis legislativo. Pero, por último, en relación a este punto, si alguien cree que el ejercicio a la autodeterminación es una quimera o algo incluso anecdótico, me gustaría simplemente poner un dato sobre la mesa, y es un dato.
Desde 1900, es decir, en todo el siglo XX y en lo que va de XXI, ha habido 106 referéndums de autodeterminación. 106. De estos 106, 54 se han producido a partir del año 1991, es decir, en los últimos 25 o 30 años. De estos 54, 26 se han hecho sin el consentimiento del Estado matriz. Y los otros 28 se han hecho con el consentimiento del Estado matriz. Con ello quiero decir que de ningún modo se puede considerar el ejercicio a la autodeterminación, al derecho a la autodeterminación, como algo anecdótico. Se ha producido en numerosas ocasiones, en contextos muy distintos, esto es verdad, y seguramente algunos de ellos no se pueden comparar entre sí, pero se ha producido, y por lo tanto es normal desde el punto de vista de quienes hemos defendido y defendemos este derecho, pretender que esta no es una utopía, como se dijo en la locución del Ministerio Fiscal el primer día, o el miércoles pasado, sino que es algo que es perfectamente factible y que además, reitero, no está prohibido explícitamente por ningún texto jurídico ni internacional ni europeo. ¿Se define entonces usted como un independentista? Bueno, yo me defino fundamentalmente como un demócrata, como un republicano y como un europeísta. Y siguiendo la lógica que comparto del compañero vicepresidente Oriol Junqueras, circunstancialmente estoy independentista. Pero este punto merece también una reflexión por mi parte. Cuando yo digo que soy europeísta, lo digo básicamente porque defiendo un proyecto europeo basado en los derechos y las libertades, basado en la no discriminación por razones de género, de identidad sexual, de orientación sexual, de edad, de origen, de raza, de lengua, de credo religioso. Lo digo porque creo en una Europa basada en la igualdad, en la fraternidad, principios todos ellos republicanos. Por eso yo soy republicano. Cuando defiendo la República Catalana, lo hago porque creo que una República Catalana, defendiendo los valores en Cataluña, los defiende también con aquellas poblaciones que en España o en Europa comparten estos valores. Por lo tanto, no es un proyecto que va contra nadie. Cuando digo que soy demócrata, republicano y europeísta, lo digo porque pongo de manifiesto unos valores por encima de una circunstancia temporal. Y si me permiten una paradoja, quienes defendemos hoy estos valores tan importantes nos encontramos en el banquillo de los acusados. Y en cambio aquellos que amenazan de forma ostensible dichos valores y dicha Europa de los derechos y las libertades se sientan hoy en el estrado entre las acusaciones. Y esto es un hecho. Esto es un hecho preocupante que debería, cuando menos incomodar, no a los independentistas, sino simplemente a los demócratas. Porque es, desde mi perspectiva europeísta, realmente difícil de concebir una realidad tan paradójica como lo que estamos viviendo. Señor Romeva, usted es en definitiva, es un personaje público, la gente sabe lo que ha hecho, sabe que nació en Madrid, que es madrileño, toda su carrera. Yo le pregunto, ¿sabe usted si la población y los poderes públicos sabían de esta ideología que usted defendía? ¿La suya y la de su partido? ¿Era público que usted creía la independencia? ¿O? Hombre, yo creo que cuando uno se presenta a unas elecciones con un programa electoral que explícitamente defiende el derecho a la autodeterminación, como fue el caso en el año 2004 y 2009, cuando me presenté al Parlamento Europeo, y después, cuando el programa electoral con el que te presentas explícitamente defiende la República Catalana y, por lo tanto, el derecho a decidir y a ser un Estado independiente, como fue el caso el año 2015 y 2017, es obvio, creo, es normal creer que el mundo exterior conoce cuáles son tus intenciones y tus postulados. No solamente es así, sino que estos postulados fueron ratificados
por el voto de más de 2 millones de personas, tanto en el 2015 como en el 2017. No solamente en una lista, había otras listas que compartían estos postulados. Las listas que compartían estos postulados contaron con más de 2 millones de personas ratificándolos tanto el 2015 como el 2017. Mire, el escrito de acusación se remonta al año 2012 y creo que es interesante que explique usted cómo participó en esa primera fase, ya que puede ser curioso explicar dónde estaba usted, porque puede no compartir con los demás acusados la situación política y el sitio donde hacía su actividad política. Sí, efectivamente, yo creo que hay muchas discrepancias, me lo van a permitir, con el texto de la Fiscalía, con las acusaciones, pero una de las para mí más relevantes es justamente cuando sitúan el punto de inicio del proceso el año 2012. Porque, en realidad, cualquier observador, más o menos atento a los hechos de los últimos años, es consciente de que el punto de inicio, el punto de inflexión, el momento relevante no es 2012, sino 2010. Y ello es así porque yo, como otras muchas personas, miles de personas en Cataluña, hasta 2010 no estuve independentista, por hacer el juego de palabras con el término verbal de serie star que anunció el señor Junqueras. Yo estaba federalista. Yo defendía y defendí, de hecho, durante la mayor parte de mi vida, un proyecto político que no era la independencia. Era, en todo caso, un Estado español en términos de federación o de confederación. Y eso me pasó a mí y les pasó a mucha gente. ¿Por qué? La razón es muy sencilla, tristemente sencilla. Tiene que ver con la sentencia del Estatuto o sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña que emitió el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que consideramos, y se ha incluso criticado desde el exterior en numerosas ocasiones, un tribunal altamente politizado, que emitió una sentencia, yo creo, dramática en el sentido de que supone una ruptura emocional profunda para mucha gente, aquello que el presidente Montilla incluso llegó a llamar el inicio de la desafección, y que generó que mucha gente, entre ellos quien les habla, tuviéramos la sensación de que allí se había roto algo muy serio. Estábamos ante la ruptura de un pacto importante, del pacto constitucional del año 78. Y esa ruptura, que había sido provocada de forma unilateral por parte de un tribunal constitucional politizado, recuerdo que en aquel momento había 10 magistrados de 12, había habido recusaciones de magistrados progresistas, no se había reemplazado a algunos que habían fallecido, el presidente era militante del Partido Popular, todo eso generaba una enorme, un gran desconcierto sobre cómo dicho tribunal había emitido dicha sentencia. Pero esa ruptura de ese pacto, la ruptura de ese pacto constitucional, nos llevó a mucha gente a entender que, en tanto que demócratas y en tanto que republicanos, teníamos que reconstruir dicho pacto. ¿Y cómo se reconstruyen los pactos? Pues, lógicamente, a partir del diálogo y de la negociación. Esto es lo que nosotros en ese momento entendimos que era necesario, y estoy hablando del año 2010. 2010, no 2012. ¿Se acuerda usted que en junio de 2010 hizo usted una carta pública dirigida a los amigos y amigas de España donde hablaba de un antes y un después? ¿Se refería a eso que nos acaba de contar? Sí, claro, es que y además yo insisto mucho en un elemento que cuando uno lee los escritos de las acusaciones es preocupante, porque cualquiera que conozca nuestros postulados, nuestra trayectoria, nuestras valoraciones públicas, sabe perfectamente que de ningún modo ha habido nunca ninguna animadversión a nada ni a nadie. Nunca. Lo que ha habido es un apelo al respeto, un apelo a la democracia, un apelo a la dignidad,
pero siempre desde el respeto mutuo. Y en esa carta yo me dirigía a quienes hasta entonces, en muchos casos, habíamos sido compañeros en el marco de la apuesta por una España federal. Y les decía que personalmente yo me bajaba de ese barco para subirme a otro barco, que era el de la República Catalana, que aspiraba, que deseaba, que quería, por la que iba a trabajar a favor de los valores que compartíamos, pero desde otro marco, desde otra lógica, desde otra perspectiva perfectamente compatible. Y esa era exactamente la razón por la que yo hablaba de una desafección, de una ruptura emocional, de la necesidad de rehacer ese pacto, porque entendía que ese era un momento especialmente importante que obligaba a que mucha gente al menos reflexionara sobre lo que estaba pasando. Usted habla, y se le reconoce, incontables veces de diálogo y de negociación. ¿Eso era lo que inspiraba su actividad política y cómo se iba a efectuar? ¿Eso era mera retórica o había un plan para hacer esa negociación? El diálogo, en fin, cuando uno hace política, y este ha sido mi caso en los últimos años, entiende que para llegar a acuerdos uno tiene que hablar, primero, uno tiene que hablar. Segundo, a veces cuando se habla se llega a puntos de acuerdo y de ahí salen pues, los pactos. Pero si no hay diálogo es imposible que haya un pacto, entre otras cosas, porque si no hay diálogo no se puede negociar y si no hay negociación no puede haber pactos. Por lo tanto, lo que yo instaba era hablar, a asumir una realidad, primero. Lo que yo solicitaba en aquel momento era asumir una realidad que para mucha gente era incómoda. Y esto es importante, esto es muy importante, porque yo soy muy consciente de que esa realidad incomodaba a muchos sectores de la sociedad, tanto en Cataluña como en España, como en Europa, a nivel institucional, a nivel político, a nivel mediático. La carpeta catalana, por decirlo así, yo era diputado en el Parlamento Europeo, lo veía, lo notaba, lo vivía, incomodaba. E incomoda todavía hoy. Es un debate incómodo. Pero creo que solo los doctrinarios, ante un debate incómodo, se tapan los oídos y amordazan a los otros. Y esto seguramente habrán reconocido que son palabras de Stefan Zweig en su libro Calvino contra Castellio. Por desgracia, todos sabemos cómo terminó Castellio. Por lo tanto, en ese momento, cuando yo hablo de la importancia de dialogar, de hablar, de negociar, lo hacía con la total convicción de que era la única fórmula posible para reencauzar las relaciones que se habían roto. Porque solo unas relaciones basadas en la libertad son fructíferas, son duraderas, son enriquecedoras. Las relaciones basadas en la imposición, en la represión, en el amordazamiento, en el amordazar al otro, obviamente nacen en una situación muy precaria, son tóxicas y suelen fracasar, suelen fallar. Por eso en esa carta, por eso en ese mensaje, el año 2010, por eso es tan importante, insisto, el año 2010 para entender el relato. Las acusaciones apuntan un relato basado en unos hechos, pero obvian lo más importante, obvian lo más, para mí, central, lo fundamental, que es cómo esa sentencia del Tribunal Constitucional afectó en lo más íntimo de las emociones de mucha gente. Y esto es necesario entenderlo, porque si eso no se entiende, es imposible entender por qué hoy hay 72 diputados y diputadas en el Parlamento de Cataluña que defienden la independencia cuando hace 5, 10, 15 años eran solamente un puñado. Solamente desde esa perspectiva podemos entender la evolución de estos años. Por eso es tan importante el año 2010. Si ese ánimo de diálogo y negociación es sincero, porque también nos interesa saber cuál es el ánimo que le inspira, explíquenos en qué se materializó, qué actos hicieron ustedes para promover ese entente. Yo creo que el caso catalán es un ejemplo paradigmático y lo va a ser durante muchos años. Lo que hay es una realidad que nace, lo ha dicho muy bien antes el conseller Turull, que nace del pueblo, nace de la gente. Hay una movilización prácticamente espontánea de miles de personas que empiezan a movilizarse de forma siempre cívica y pacífica
y pacífica, a la par que reiterada y persistente, para solicitar a los poderes constituidos que tengan en cuenta, que tengan a bien, que escuchen lo que es un clamor popular. Y, por lo tanto, ese diálogo, esa, digamos, voluntad de negociación, se manifestó a partir de ese clamor popular de formas muy diversas, con preguntas parlamentarias, con peticiones formales a los ejecutivos, con peticiones de comparecencias en el legislativo, una de ellas la que se ha mencionado anteriormente en el Congreso de Diputados el año 2014. Llegamos a contar, y seguramente nos quedamos cortos, hasta 20 intentos formales de establecer este diálogo, y digo como mínimo, porque seguramente habrían muchos más, pero al menos hasta 20 intentos formalizando, pidiendo, solicitando, demandando un diálogo para afrontar lo que era una cuestión que para mucha gente era trascendental para sus vidas. En todo caso, usted no estaba aún en la política catalana cuando se produjo esa delegación que fue al Congreso. ¿Se acuerda, en todo caso, de ese intento? Perfectamente. Yo era diputado en el Parlamento Europeo, seguí esa comparecencia de los entonces diputados Marta Rovira por Esquerra Republicana, Jordi Turull por Convergencia y Joan Herrera, que era el portavoz de la formación política en la que yo militaba. Y recuerdo perfectamente las palabras de Joan Herrera. Y Joan Herrera, quiero decirlo aquí por si no lo saben ustedes, no es independentista, no lo es. O al menos no se ha definido públicamente como independentista nunca, pero es un demócrata. Y él dijo que quienes rompen España, lo dijo en el Congreso de Diputados, cito literalmente, quien rompe España son aquellos que niegan el carácter plurinacional del Estado más plurinacional que existe en Europa y que además niegan el derecho a decidir de sus pueblos. Y esto lo dice alguien que no es independentista, pero que sí es autodeterminista o que sí es demócrata. Y yo compartí perfectamente, totalmente sus palabras entonces y las subrayo y las hago mías también hoy aquí en esta sala. Ahora mismo y en algunas ocasiones se ha hecho referencia también a la Constitución española, como si, ustedes dicen, amparara también su proyecto. ¿Ustedes cómo entendían ese encaje de su propuesta política dentro del marco constitucional? Pues señorías, esta es para mí la clave entendido como la piedra esa que aguanta toda la estructura. Haciendo el paralelismo con los informes, sobre todo de la Fiscalía, que dan vueltas y vueltas y vueltas alrededor de algunos documentos, como Infocats y otros, la clave de nuestro posicionamiento, la clave de nuestra actitud, la clave de nuestras intenciones tiene que ver con el principio democrático. El principio democrático que en términos de la Constitución española significa que, puesto que la Constitución española en ninguno de sus artículos prohíbe explícitamente ejercer el derecho a la autodeterminación, es cuestión de voluntad política, que se pueda encontrar la fórmula para ejercer dicho derecho. Esto es el principio democrático tal y como lo vemos. Pero es que este principio democrático no lo hemos inventado nosotros. Es que este principio democrático emerge de unos colegas suyos, si me lo permiten, del Tribunal Supremo de Canadá, quien en una sentencia, el año 98, con relación a Quebec, de forma explícita, y cito, dice: cuando una parte significativa de la población, de forma cívica, pacífica, reiterada y persistente, solicita, en base al principio democrático, que se trate una cuestión que considera importante, fundamental para sus vidas, la obligación, el deber del poder constituido es proporcionar los mecanismos necesarios para que dicha cuestión sea tratada. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos es basarnos básicamente en el principio democrático, que por lo demás, en el Tratado de la Unión Europea, y eso es algo que conozco un poco, en el Tratado de la Unión Europea está en términos de igualdad, no más, pero tampoco menos, con el principio de legalidad. Iguales, el principio democrático y el principio de legalidad.
Por tanto, usted afirma que en su convencimiento el derecho a la autodeterminación no va en contra de la Constitución española. Absolutamente, absolutamente. Afirmo que rechazar las propuestas que hacen los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña para poder tratar una cuestión que les afecta o que consideran fundamental para sus vidas, no solamente no se puede considerar inconstitucional, porque esto es contrario a lo que podríamos considerar la moralidad constitucionalista o el principio de legitimidad democrática, sino que es perfectamente compatible con aquello que deberíamos entender el diálogo constitucionalista continuado. Porque, en realidad, para quienes entendemos las constituciones no como textos sagrados escritos en mármol de un mírame y no me toques, para quienes entendemos que las constituciones son textos dinámicos que deben evolucionar como evolucionan las sociedades, el diálogo constitucionalista o el diálogo constitucional es una herramienta que básicamente va a fortalecer la legitimidad de la Constitución. Las democracias más consolidadas son precisamente aquellas en que la Constitución se ha reformado y ha evolucionado acorde con los tiempos, adaptándose a los cambios. En cambio, en el caso del Estado español, pues llevamos 40 años sin prácticamente tocar una coma. En lo sustancial, la Constitución no se ha tocado. Por lo tanto, nosotros entendemos y defendemos que justamente esta demanda es perfectamente compatible con ese diálogo continuado, con ese diálogo constitucional o constitucionalista continuado, y que, desde la perspectiva de una democracia liberal, en la que nos ubicamos, creo, espero, el Estado de Derecho no se puede imponer, no puede subvertir el principio de legitimidad democrática. Repito la idea, pero es que me parece central. El principio de legitimidad democrática, por eso digo que es la clave de todo lo que estamos haciendo, está en términos de igualdad con el principio de legalidad. Por lo tanto, cuando estamos ante una situación de confrontación de legitimidades, lo suyo, lo propio, lo sensato, lo razonable, lo democrático, es negociar. Pero negociar en el ámbito político, no en una sala de lo penal. Negociar políticamente, negociar entre actores políticos y encontrar consensos y acuerdos entre actores políticos. Porque lo otro, para mí, es perjudicar a la democracia como tal y, en todo caso, cuestionar la democracia en términos también de lo que deberíamos normalizar, que es el normal y libre ejercicio de los derechos y las libertades. Mire, antes de preguntarle por su desembarco en la política catalana, le preguntaré qué relevancia tuvo para usted la consulta del 9N de 2014. Bueno, ha sido muy explicada. Yo simplemente decir que fue un ejercicio más que demuestra esa determinación cívica, pacífica, reiterada y persistente de expresarse. Un ejercicio, yo creo que ejemplar y que demuestra la enorme voluntad de la ciudadanía por llegar a acuerdos políticos más allá de las respuestas de carácter represivo. El 9N fue un claro indicador de que esta era una realidad que debíamos afrontar, que debemos afrontar, y que no porque a algunos no les guste va a desaparecer. No porque haya quien le incomode esta situación, esta realidad, va a desaparecer. Por lo tanto, tarde o temprano, uno tiene, ante una carpeta incómoda, uno tiene que abrirla y afrontarla para poder resolverla. Si no, va apareciendo y apareciendo y apareciendo hasta que al final la cosa se complica. Usted participó ya en el 2015 en las elecciones de 27 de septiembre. Explique, yo lo he calificado como su desembarco entonces en la política catalana. Explique cómo fue esa contienda electoral. Bueno, yo creo que estas elecciones, las elecciones del año 2015, son la prueba fehaciente de que los poderes, en todo caso los actores políticos en Cataluña, hacen lo que se espera de ellos, que es escuchar. Después de varios años de movilizaciones cívicas y pacíficas, reiteradas y persistentes por parte de la ciudadanía,
los actores políticos, habiendo escuchado a la ciudadanía, siendo conscientes de que el 80% de la población, según numerosos sondeos, está de acuerdo en el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Fíjense que no digo que sean independentistas. Digo que están de acuerdo en que la solución es política y que pasa por votar. Siendo conscientes de esto, los actores políticos, o algunos actores políticos, responden a esa demanda y ofrecen una propuesta política que después es ratificada en las urnas de forma sólida, de forma solvente, más de 2 millones de personas el año 2015 y el año 2017, votan a favor de esas opciones políticas, conformando unas mayorías en el Parlamento de Cataluña, mayorías que permiten formar un gobierno con un programa concreto, conocido por todo el mundo, por lo tanto público, por lo tanto notorio, que nos lleva a hacer lo que hicimos en respeto, en cumplimiento de dichos mandatos que, repito, habían sido ratificados en las urnas. Y en esa 11ª legislatura, ¿qué finalidad tenía esa primera resolución, la número 1 del año de la legislatura 11? Sí, la resolución 1/11 es lo que podríamos o deberíamos llamar un producto parlamentario libre. Es decir, es el resultado de un debate. Es el resultado de un debate político, de una confrontación de ideas, de una confrontación de posiciones, de una negociación política en el ámbito parlamentario y de un acuerdo final en forma de texto de resolución. Los parlamentos deben y pueden hacer resoluciones políticas, son posicionamientos políticos, fruto del debate parlamentario, resultante del ejercicio de la práctica parlamentaria, basados en la inviolabilidad parlamentaria a la hora de emitir juicios, a la hora de emitir opiniones, y por lo tanto esa resolución 1/11 es justamente un producto parlamentario libre que responde a todos esos principios. Y por lo tanto es, desde mi punto de vista, un texto coherente con las mayorías que habían surgido en las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Entonces, ¿cómo recibieron ustedes la decisión del Tribunal Constitucional, la famosa sentencia 259 del 2015, que anulaba esa resolución? Pues con enorme sorpresa, la verdad. Es decir, de entrada porque de una forma sorpresiva, valga la redundancia, el Tribunal Constitucional emite una sentencia sobre un texto político, sobre un producto parlamentario libre, lo cual supone un ataque a la separación de poderes, punto número 1, y punto número 2, supone contradecir su propia doctrina. Si la propia doctrina del Tribunal Constitucional dice que proscribir el debate de las ideas es simple y llanamente incompatible con la democracia. Esto lo dice el Tribunal Constitucional. Y yo estoy de acuerdo, igual como creo que está de acuerdo el Tribunal de Derechos Humanos. Por lo tanto, esta sentencia nosotros la recibimos con enorme sorpresa porque no es consecuente ni con su doctrina ni con un principio importante, fundamental, sagrado en democracia, que es la separación de poderes. He ahí la estupefacción que en ese momento tenemos en el Parlamento. ¿Y se acuerda usted también de que aprobaron una resolución, la 5, en esa legislatura, sobre una comisión de estudio del proceso constituyente? Correcto, el mismo principio. En ese caso, todavía más, porque dicha comisión de estudio, creo que ya lo plantearon en su momento, tanto el señor Forn como el señor Turull, como ha dicho el señor Junqueras, esa comisión de estudio se forma sin que ningún grupo se oponga. De hecho, el Grupo Parlamentario del Partido Popular no se opuso a la creación de esa comisión de estudio. Por lo tanto, es evidente que en el ejercicio de su libertad parlamentaria, el Parlamento debía poder discutir estas cuestiones, entre otras muchas. Una comisión de estudio lo que sugiere es un debate político, un debate parlamentario. Por la misma razón, fue sorpresivo que posteriormente el Tribunal Constitucional también cuestionara la existencia de dicha comisión. Usted, como diputado, y no sé si tiene experiencia por lo que le hayan comentado sus compañeros diputados, actuaba con el convencimiento de que tenía el amparo de la prerrogativa de inviolabilidad.
Hombre, yo estaba convencido. En fin, es lo primero que aprendes cuando recoges tu acta de diputado. Es evidente que, además, no solamente actuaba convencido, sino que entendía que era una garantía, no para mí, para cualquiera de los 135 diputados y diputadas del Parlamento. Es lo que garantiza que cualquiera pueda emitir opiniones políticas sin que sea perseguido por ello. Y, por lo tanto, yo entendía que esta era una cláusula absolutamente necesaria. Es una cláusula absolutamente necesaria para garantizar el pluralismo político y las libertades fundamentales, como la de expresión, por ejemplo. Vamos a cambiar de poder del Estado y ahora, en su condición de miembro del Ejecutivo, le pregunto ¿con qué finalidad se creó el Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales, Transparencia? ¿Nos puede explicar cuáles son sus competencias, cómo se organizaba? Muy sencillo. De hecho, el Departamento de Exteriores es la primera vez, es verdad, que se crea con rango de departamento, es decir, con rango de consellería. Hasta entonces había tenido rangos inferiores. Es la primera vez que se crea un departamento que tiene específicamente funciones de llevar a cabo, coordinar la acción exterior. Lo que pasa es que en este caso había tres responsabilidades. La primera, que era la que tenía que ver con las relaciones institucionales. Relaciones con el Parlamento de Cataluña, con el Parlamento, con otras instituciones y, de una forma específica, en esta área estaba la oficina de lo que se llama las relaciones bilaterales, las comisiones bilaterales con el Estado. Unas comisiones que, a pesar de que lo solicitamos por activa y por pasiva, al menos durante mi responsabilidad, no conseguimos que se reuniera ni una sola vez, porque por parte del Gobierno del Estado no hubo nunca voluntad para que se reunieran. Se discutieron algunos temas a nivel técnico, pero nunca se pudieron reunir estas reuniones de carácter bilateral establecidas por ley, simplemente porque por parte del Gobierno del Estado español hubo un rechazo total y absoluto a que se reunieran. La segunda de las áreas del departamento tenía que ver con el grueso de la actividad, que era la acción exterior. Y ahí básicamente se recoge todo aquello que tiene que ver con relaciones de carácter bilateral con otros actores gubernamentales, sea a nivel local, sea a nivel supralocal, regional, europeo, etcétera, etcétera. Están las relaciones multilaterales, todas aquellas que tienen que ver con organismos multilaterales, Naciones Unidas, entre otros. De una forma muy específica, las relaciones con las instituciones europeas. De hecho, la delegación más importante que tiene el Gobierno de la Generalitat es la delegación de Bruselas, porque tiene una relación muy directa con las instituciones europeas y particularmente con la Comisión Europea. Y después, en cuarto lugar, hay un ámbito que para mí es fundamental, es crucial, que es todo el ámbito de cooperación y solidaridad. Además de estas cuatro responsabilidades, estaba también el ámbito de coordinar las delegaciones. Delegaciones que, como todo el mundo sabe, no solamente existen en el ámbito de la Generalitat de Cataluña, hay muchas otras comunidades autónomas que tienen delegaciones, están previstas por ley y tienen como función, como responsabilidad, coordinar la representación exterior y la visibilidad exterior de los diferentes ámbitos que afectan a Cataluña como país y al Gobierno de la Generalitat en concreto. Turismo, comercio, economía, cultura, en fin, cooperación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, coordinar estas delegaciones formaba parte, digamos, de una de las principales responsabilidades que como departamento teníamos encomendadas. Y la última de las áreas, la última de las responsabilidades tiene que ver con todas las cuestiones vinculadas con la transparencia y la gobernanza, el buen gobierno que se llama. Y ahí está todo el área de procesos participativos o de contratación pública, donde creo que hemos tenido también algunas funciones especialmente determinantes en favor de la transparencia y de la gestión, creo, correcta, ejemplar y oportuna de los recursos públicos. Yo creo que si se cuestiona a veces la regularidad o la legalidad de la actuación de su departamento, debe tener que ver también con el respeto a sus propias competencias. Le pregunto, ¿tenían claro ustedes cuáles eran las competencias de su departamento? Totalmente. De hecho, el Estatuto de Cataluña, de una forma específica, establece en sus artículos 193 a 200 que el Gobierno de la Generalitat tiene la obligación
de llevar a cabo acción exterior. Es una obligación, es un deber, con algunas restricciones. ¿Cuáles son estas restricciones? Las que están especificadas de forma resumida en el artículo 149.1.3 de la Constitución española, que, repito, de forma resumida, para no extenderme, porque hay varios capítulos separados, pero en todo caso, de forma resumida, son de tres tipos. No se permite que la Generalitat actúe como representante del Estado en el exterior, aquello que se conoce como el ius legationis. No se permite que la Generalitat actúe como firmante de tratados internacionales intergubernamentales que competen al Estado, el ius contrahendis, y no se permite que la Generalitat desarrolle tareas consulares, pasaportes, visados, DNIs, etc. Yo pido, por favor, que alguien me diga cuándo mi departamento o la Generalitat, el Gobierno de la Generalitat, hizo alguna de estas tres cosas. ¿Cuándo representó al Estado? ¿Cuándo firmó un tratado internacional de ámbito estatal? ¿O cuándo hizo tareas consulares? Es que no lo van a encontrar ni una sola vez. Por lo tanto, si estas tres cosas, que son las que no se pueden hacer, no se hicieron, ¿por qué o en base a qué criterio se considera ilícita la actuación del Departamento de Acción Exterior? ¿En base a qué criterio? ¿En base a qué hecho? ¿En base a qué acción? Si todo lo demás está perfectamente contemplado en el ámbito vigente tanto por el Estatuto como por la propia Constitución española. Explique, por favor, al Tribunal qué es el Diplocat. Diplocat es muy sencillo, porque Diplocat es un consorcio público y privado. Solo hace falta ir a la página web del organismo para saberlo. Diplocat es un consorcio público-privado formado por administraciones públicas. De hecho, los ayuntamientos como el de Barcelona, el de Tarragona, el de Lleida, el de Girona, las 4 diputaciones están también representadas. El Gobierno de la Generalitat, a través del Departamento de Exteriores, está representado en ese consorcio, pero también entidades privadas, la Caixa, el Barça, sindicatos, patronales. Todos ellos forman un patronato que toma las decisiones de forma conjunta y establece los programas de acción de forma conjunta. Por lo tanto, es un órgano que básicamente en lo concreto lleva a cabo aquello que en la literatura se conoce como la diplomacia pública, que es perfectamente compatible y perfectamente factible hoy en un mundo globalizado como el que vivimos. Esto es Diplocat, no es otra cosa. Usted, en su actividad exterior, tenía oportunidad o hablaba del derecho a decidir de Cataluña o sabe si hay otros agentes internacionales que hayan hablado también sobre este tema. No, yo he hablado del derecho a decidir toda mi vida. Cuando era diputado en el Parlamento Europeo, mi vida institucional, antes también, pero cuando he tenido responsabilidad institucional lo he hecho sin ningún problema, sin ningún rubor. El derecho a la autodeterminación es un derecho, es un objetivo legal y legítimo, por lo tanto, no había ninguna razón para no hacerlo. Y yo lo hacía como diputado en el Parlamento Europeo, lo hacía como conseller y lo hacía porque entendía que era una cuestión, repito, que estaba en la mesa política, porque había una parte significativa de la población en Cataluña que solicitaba a los poderes constituidos, en este caso nosotros, el Gobierno de la Generalitat y el Parlamento, que escucháramos ese clamor y que, por lo tanto, lo pudiéramos canalizar. Por lo tanto, sí, claro, yo he defendido el derecho a la autodeterminación, pero es que no es delito. Por lo demás, me pregunta si otros actores lo hacían. También. Representantes del Gobierno del Estado, en su acción exterior, defendían su visión, su interpretación del derecho a la autodeterminación, que es obvio que no era la misma que la que defendíamos nosotros. Cierto. Defendían otra interpretación. Circunscribían este derecho a unos supuestos muy concretos, nosotros lo ampliábamos. Pero en todo caso estamos ante una cuestión que tiene que ver con un debate político, con un debate conceptual, no con un delito. ¿Desde cuándo defender públicamente el derecho a la autodeterminación se considera delito? ¿Y desde cuándo está prohibido
porque si yo lo he entendido bien, artículos 16 y 20 de la Constitución española, de una forma muy explícita, defienden el ejercicio del derecho de expresión y el ejercicio de la libertad ideológica. Y esto es algo a lo que yo me he acogido siempre. Es más, entiendo que el derecho a la autodeterminación es, per se, en sí mismo, un instrumento de prevención de conflictos, como lo he explicado también antes. Por lo tanto, desde esa lógica de la libertad de expresión, desde esa lógica de la libertad ideológica, desde esa lógica del pluralismo político, teniendo en cuenta que estamos en una democracia no militante, algo que estoy de acuerdo, tal y como expresó también el Ministerio Fiscal en su intervención inicial, si estamos en un contexto de democracia no militante, ¿cómo se puede perseguir penalmente, defender públicamente, desde cualquier atalaya, privada o institucional, el derecho a la autodeterminación? Desde mi punto de vista, y es una interpretación personal, esto es inconcebible. Muy bien, y ahora, aparte de esa idea, que al parecer no le criminalizan, ¿con qué métodos defendían ustedes ese proyecto? Pues con los métodos que han podido quedar, creo ya, y van a quedar todavía más demostrados a lo largo de estos interrogatorios. Siempre apelando al civismo, apelando al pacifismo, apelando a la responsabilidad, apelando a la concordia, apelando a la no discriminación, apelando al diálogo, apelando a la negociación, en definitiva haciendo política. ¿Han ustedes discutido, aceptado o asumido de alguna forma la utilización de la violencia o la intimidación como medio para conseguir sus fines políticos? Rotundamente no. Pero es que va a ser imposible. De hecho, hemos visto, creo, un ejemplo muy gráfico en la persona del señor Turull, y esta va a ser la constante, ha sido la constante y va a ser la constante en todos los interrogatorios. Rotundamente no. Nunca, jamás hemos hecho ninguna incitación a la violencia ni hemos apelado a ningún tipo de violencia. Y además de su convicción, que ya nos lo ha dicho, ¿tenía usted experiencia, al parecer sí, en mediación de conflictos? ¿Ha participado en situaciones que puedan ser análogas? ¿Y tiene, aparte de su convicción personal, alguna idea cómo se resuelven los problemas políticos? Totalmente. Y creo que, mira, la verdad es que va muy bien porque esto me permite aportar un dato, simplemente un dato. No solamente es una convicción ideológica lo que me lleva a hacer esta afirmación, sino que en base a mi formación y a mi trabajo he tenido acceso a muchos estudios y a muchos análisis. Permítame citar solamente uno. Chenoweth y Stephens, cuando analizan desde el año 1906 a 2006, 100 años, un siglo, 323 conflictos, 323. Analizan de qué forma han tenido éxito determinadas reivindicaciones en base a si se han hecho por medios violentos o no violentos. Y su conclusión es para mí muy gráfica. Aquellos objetivos que se han perseguido por la vía violenta tienen un 26% de porcentaje de éxito. Es decir, llegan al éxito en un 26% de los casos. Aquellos que han perseguido sus objetivos por la vía violenta. Aquellos que han perseguido sus objetivos por la vía no violenta, el porcentaje de éxitos llega al 53%. Es decir, no solamente es por ideología que yo defiendo la vía no violenta, sino también por claro pragmatismo, porque estoy convencido de que es mucho más probable conseguir el objetivo legítimo que nos hemos planteado utilizando mecanismos no violentos que utilizando mecanismos violentos. Por lo tanto, fíjense ustedes si tengo claro que la vía violenta no solamente no es deseable, sino que es del todo descartable y francamente poco inteligente, habida cuenta de la experiencia que tenemos en estos casos a lo largo de la historia. ¿Acudió usted el día 20 de septiembre de 2017 a la concentración que se formó delante de la Consellería de Economía? Pues no acudí porque me encontraba justamente aquí, en Madrid.
tenía reuniones, tenía encuentros a primero de la mañana con corresponsales de medios de comunicación internacionales y después con algunos embajadores, algo que hacíamos habitualmente para intercambiar opiniones. Por lo tanto, ese día me tocaba hablar con medios de prensa internacional y con algunos embajadores. Por lo tanto, ese día tuve que seguí, de hecho, los acontecimientos a distancia y a través de la información que me proporcionaban mis equipos, mis equipos y los periodistas con los que estaba reunido. Tendré que preguntar, aquí se ha preguntado muchas veces, aunque no estuviera ahí y usted estaba en Madrid, le pregunto, ¿eso qué siguió? ¿Qué le pareció? ¿Cómo vivió esos acontecimientos? Pues con gran sorpresa, porque yo creo que lo han explicado muy bien y no me voy a alargar. Es simplemente expresar mi sentimiento en aquel momento de sorpresa por lo que se nos informaba en aquel momento. En aquel momento se decía que aquello era una investigación con relación al referéndum, pero teniendo en cuenta que el referéndum no es algo ilegal, no es un hecho ilegal, era sorprendente, de ahí la sorpresa, que se estuviera llevando a cabo una investigación de esas dimensiones persiguiendo algo que no era delito. Y, por lo tanto, me pareció una acción, como tantas otras, claramente desproporcionada y contraproducente incluso con relación a ese mensaje de respeto a la ley que tantas veces hemos escuchado en tantos foros. Le citaron a usted en un medio danés, que hemos acompañado por copia escrito de defensa, donde al parecer decía usted: el movimiento catalán ha sido siempre pacífico, eso a la vista del 20 de septiembre. Esto debe resolverse políticamente, no con la policía, la judicatura, el ejército o con violencia. ¿Dijo usted eso? Sí, totalmente. En fin, me ratifico en esa declaración y en otras centenares que en el mismo sentido planteamos. Es más, siempre respondíamos con el mismo parámetro, con el mismo patrón. Ante la represión, no violencia. Y este fue el mandato ciudadano, cívico y también político institucional que nosotros aplicamos, predicamos y practicamos. ¿Le avisaron como conseller del registro en su departamento? No, la verdad es que no, nadie. ¿Tenía conocimiento de usted de que existía una investigación en curso contra la organización del referéndum, al parecer? Bueno, yo sabía que había una causa, la causa secreta del juzgado número 13 de Barcelona. De hecho, ese verano se habían hecho algunos interrogatorios a gente del departamento y posteriormente he tenido conocimiento de que la información recabada justamente en esa investigación está siendo utilizada para fundamentar los cargos que se vierten sobre mi caso y en el de mis compañeros de banquillo. Por lo tanto, sin que ni siquiera hubiéramos tenido nosotros ocasión de personarnos en esa investigación, algo que ya fue constatado en el primer día de declaraciones de la defensa. Por lo tanto, no tenía más información que esta. ¿Tiene usted constancia de si hubo algún incidente o acto de violencia delante del Departamento de Exteriores en Vía Laietana? No, que yo sepa no me consta, a mí no me consta al menos. ¿Considera usted que hubo un alzamiento violento, tumultuario contra el Estado ese 20 de septiembre para impedir la actuación de las autoridades o sus agentes? En absoluto. Manifestarse no puede considerarse nunca un alzamiento. Manifestarse no es alzarse. Del mismo modo que protestar no es un tumulto y, por descontado, opinar no es un delito, que yo sepa. Por lo tanto, lo que yo vi ese día fue una manifestación. El ejercicio lícito, legítimo, pacífico, democrático del derecho a la manifestación, del derecho a la protesta. Esto es lo que había el día 20 de septiembre. Hemos visto además algunas imágenes y seguramente veremos muchas otras. Pero la norma fue esta, una manifestación, el ejercicio del derecho a la protesta que debe prevalecer en toda democracia. No es que solamente esté permitido, es que las democracias deben garantizar el derecho a la protesta, incluso cuando va contra uno mismo. Lo explicó perfectamente el señor Forn en su intervención. Creo que es necesario, creo que es pertinente, creo que es obvio que una democracia que cercena, que cuestiona, que persigue el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta, es una democracia desde ese punto de vista frágil, débil, que no cree en sus propios pilares. Por eso, si uno analiza el derecho a la protesta desde la perspectiva del derecho comparado europeo, constata que si hay algo compartido entre todos quienes se definen verdaderamente demócratas es en defender el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, que es lo que pasó el día 20. En absoluto un alzamiento, porque además, todo derecho a la protesta, ahí sí que yo pongo un matiz,
debe llevarse a cabo siempre por métodos pacíficos. Ahí yo sí pongo un matiz. Nunca por métodos violentos y mucho menos utilizando armas. Lo digo porque es la definición que se utiliza para acusarnos de rebelión o de alzamiento. Pero es que las únicas armas que ha habido han sido las de la Guardia Civil, ninguna otra. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente pernicioso pretender que ha habido un alzamiento cuando los hechos demuestran exactamente lo contrario. ¿Ustedes fomentaron ese supuesto enfrentamiento de la población con las fuerzas de seguridad? En absoluto, en absoluto. Lo han dicho todos los que me han precedido. Estoy convencido que lo repetirán todos los que me van a suceder en el uso de la palabra, pero yo, por mi parte, ratifico mi negativa contundente a nunca haber llamado a impedir o a coaccionar ningún tipo de acción. En absoluto. En absoluto. Y por curiosidad, ya que estaba en Madrid, ¿usted sabe algo de las protestas que hubo en Madrid, ¿no? ¿O participó? Bueno, sí, no, de hecho es curioso porque según tengo entendido, no, me consta, porque las manifestaciones no tuvieron lugar solo en Barcelona, tuvieron también lugar en Madrid. Hubo mucha gente que se manifestó en Madrid sin ser independentista, Por lo tanto, creo que desde el punto de vista democrático, estamos ante el legítimo ejercicio del derecho a la manifestación. ¿Conoce usted los daños que se produjeron en unos vehículos ese 20 de septiembre? Sí, lo conocí por los medios. Evidentemente, creo que a estas alturas es imposible no conocerlo, pero me ratifico. Es decir, unos hechos que en todo caso hay que atribuirlos a una responsabilidad individual, que hoy por hoy desconocemos, no pueden en ningún caso contradecir y menos aún contravenir o condicionar ese derecho fundamental, que es el derecho a la manifestación y el derecho a la protesta. Por lo tanto, aunque es verdad que hay que lamentar, y lamentamos y denunciamos en su momento y criticamos este hecho concreto, este hecho puntual, en absoluto se puede utilizar este hecho para condicionar lo que hemos visto en las imágenes y veremos todavía muchas veces más, que miles de personas se manifestaran cívicamente y pacíficamente. ¿Usted pudo ver o alguien le contó qué intervención tuvieron en esa manifestación los líderes de las asociaciones civiles? Sí, yo creo que… Señor letrado, por favor. Sí. Ha dicho que no estuvo allí, que estaba en esos días en Madrid, que no tuvo ninguna referencia. En consecuencia, lo que él pueda decir de lo que le han contado… Perfecto. No es en absoluto necesario. ¿Conoce usted el PowerPoint ese del que habla la acusación, el Enfocats? Perdonen la sonrisa, pero es que no puedo evitar pensar que si esta es la base en la que la acusación fundamenta toda su estrategia, pues evidentemente es muy frágil, porque es que ni yo lo había visto nunca, ni conozco a nadie que lo hubiera visto, ni por descontado conocía su contenido hasta que me llegó a través de la causa. Pero es que lo hemos dicho todos y creo que no podemos ser más explícitos, pero si hay que repetirlo, lo repito, no conocía ni el texto en sí, ni la existencia del texto, ni conozco a nadie que lo conociera. Entonces, ¿formaba usted parte de un comité estratégico o ejecutivo, que es lo que pone en una diapositiva del PowerPoint? No, es que no conozco ningún comité estratégico, por lo tanto no puedo formar parte de algo que ni siquiera sé que existe. ¿Es cierto que le preguntaron explícitamente en una rueda de prensa en Bruselas el 28 de septiembre sobre el uso de la violencia? Sí, claro. Este es un tema que, y es lógico, preocupa mucho aquí, preocupa mucho a nivel internacional, y es normal que cuando hice la rueda de prensa en Bruselas, en todo caso presentando el referéndum, me preguntaran por eso. Pero entonces fui muy explícito también, basándome en los hechos, basándome en la experiencia, basándome básicamente en que todos los ejercicios que habíamos visto, todas las manifestaciones, todas las demostraciones de determinación pública habían sido siempre cívicos y pacíficos, a la par que reiterados y persistentes, pero siempre cívicos y pacíficos,
con relación a la violencia fue muy explícito. No tenía ninguna razón, ninguna, para pensar que el día 1 de octubre las cosas fueran a ser diferentes, fueran a ser distintas. Ninguna. Basándome exclusivamente en la experiencia que habíamos tenido. Pero además dije otra cosa, y creo que también es importante. Dije otra cosa. Insté una vez más, por enésima vez, y ya llevamos perdida la cuenta hace rato, al Gobierno español, al Gobierno del Estado, a que se sentara en una mesa a hablar, a que nos sentáramos en una mesa a hablar, a dialogar. Insté al Gobierno español a que hiciera política. Obviamente fracasamos en este intento, como se pudo ver, pero nuestra determinación para llegar a una mesa de diálogo, a una mesa de negociación, seguía siendo entonces, sigue siendo ahora, absolutamente inquebrantable. Muy bien. En junio de 2017 el presidente anuncia el referéndum. ¿Estaban ustedes preparando en ese momento una insurrección popular? Es imposible preparar una insurrección popular a bombo y platillo. Todas nuestras acciones eran públicas, era notorio, era palmario lo que estábamos haciendo. Lo hacíamos bajo luz y taquígrafos. Explicábamos cada uno de los movimientos que hacíamos. Explicábamos a todo el mundo lo que hacíamos, pero sobre todo por qué lo hacíamos y por qué lo hacíamos así, a la par que lamentábamos no poder hacerlo de otra forma, porque cuando habíamos intentado hacerlo de otra forma había sido imposible y nos habíamos encontrado como decía muy bien el señor Junqueras, con una silla vacía. Yo añado, con sillas vacías, con teléfonos colgados y con puertas cerradas, siempre, constantemente. Por lo tanto, nosotros siempre insistíamos en esa opción, pero es que no nos quedaba otra. Lo hacíamos todo público. ¿Cómo iba a ser eso una insurrección? ¿Desconvocaron ustedes el referéndum cuando el Tribunal Constitucional no acordó las suspensiones? En absoluto, porque íbamos a hacerlo. Si hacer un referéndum no es un delito, si además, desde nuestro punto de vista, se encuadra perfectamente en el principio de legitimidad democrática, en el principio democrático, si además nosotros lo que hacíamos era responder como poder constituido, como poder público, a la demanda cívica, pacífica, reiterada y persistente de una parte significativa de la población, y reitero, 80% de la población, a mí me parece una parte significativa de la población, si estábamos haciendo todo esto porque habíamos apostado por hacer política, porque íbamos a renunciar al referéndum. Si el derecho a votar está reconocido en toda democracia, porque íbamos a renunciar a aquello a lo que nos habíamos comprometido y a aquello que la sociedad nos estaba demandando que hiciéramos. No había ninguna razón para hacerlo. ¿Ustedes trabajaban desde el Gobierno en coordinación, por ejemplo, con otros actores como la Mesa del Parlamento esos días, por ejemplo, en temas como las relaciones con los representantes políticos extranjeros? Nosotros hemos sido siempre muy escrupulosos con la separación de poderes, y en ese caso el Parlamento de Cataluña tenía su propia agenda, también con relación a los contactos internacionales. Por lo tanto, el Parlamento tenía sus contactos, se reunía cuando así lo consideraba con esos contactos internacionales, independientemente de si en alguna ocasión lo hacíamos nosotros, en otro contexto, en otro entorno o en otro momento. Pero eran dos agendas completamente distintas, en base, repito, a ese principio que hemos respetado siempre de separación de poderes. Con relación al referéndum, se le atribuyen a la acción exterior gastos ajenos al interés común o ilegales, tanto relacionados con el Departamento como con el Diplocat. ¿Tiene conocimiento de que esto haya sucedido así? Sí, tengo conocimiento. Evidentemente, he leído la causa, he leído la instrucción, he leído los diferentes documentos y sigo sin entenderlo, con toda franqueza y con toda sinceridad. No he visto todavía ni una sola acción llevada a cabo por nuestro departamento que sea constitutiva de delito. Ni una, cero. Por lo tanto, si ninguna acción era constitutiva de delito, ¿en base a qué se considera malversación los gastos que tienen que ver con acciones que son perfectamente lícitas y acorde con el mandato y las competencias que como departamento teníamos atribuidas? Por lo tanto, no lo entiendo. Pero es más, hay algo que me preocupa y eso sí quiero mencionarlo. La mayoría de las acusaciones que se nos hace o por las cuales se nos imputa un mal uso de los recursos públicos tienen que ver con conferencias, con participación en debates, con participación en ponencias,
con, por ejemplo, la conferencia que hicimos en el Parlamento Europeo. Yo he sido 10 años diputado en el Parlamento Europeo. 10 años. ¿Cómo puede ser ilícito, y más aún penalmente, hacer una conferencia en el Parlamento Europeo? ¿Cómo puede ser esto? Y si además, y pido que lo hagan ustedes, las acusaciones, quien sea, todo el mundo, me da igual, no hay nada que esconder, se observa, se analiza el contenido de estas conferencias, van a descubrir algo que quizá les sorprenda o quizá no, que es que en todas esas conferencias yo hablaba de lo que he dicho antes, de la Europa de los derechos, de la Europa de las libertades, de la Europa de la no discriminación, de cómo gestionar la inmigración por métodos más humanos y más humanitarios, de cómo frenar el auge de la extrema derecha que tanto amenaza estos derechos y estas libertades. Por lo tanto, me sorprende que yo esté aquí sentado dando cuenta de unos hechos que no son en absoluto ilícitos, mientras entre las acusaciones se sienta precisamente quien atenta, quien amenaza estos derechos y estas libertades. Y me dirijo a los demócratas, no a los independentistas, me dirijo a los demócratas. No tiene ningún sentido, es delirante que se acuse a cualquiera de las acciones que hicimos desde el Departamento o desde el Gobierno de ilícito penal y mucho más de malversación de gastos públicos. No tiene ninguna lógica y ningún sentido y lo rechazo con todo el respeto de plano. ¿Conoce usted una acción de lobby que se ejecutó en Estados Unidos? Sí, claro. Todas las delegaciones, en base a sus competencias, tenían la potestad, tenían el derecho, y de hecho yo creo que tenían el deber para hacer bien su trabajo de contratar consultorías, asesorías, o en el caso de Estados Unidos, todo el mundo sabe que para poder establecer redes, para poder tener contactos, para poder hablar con interlocutores, existen los lobbies que hacen justamente esa función de intermediarios. Es la forma de actuar que hay en Estados Unidos, con una precisión que no es menor. La ley de transparencia de lobbies de Estados Unidos es, si no la más transparente, de las más transparentes del mundo. Y de esto sé algo, porque me dediqué al tema durante muchos años en el Parlamento Europeo y después como responsable del área en el Departamento de Exteriores. Por lo tanto, no solamente no es ilícito, sino que era absolutamente público, era absolutamente transparente. De ahí que se sepa esta información, porque no había nada que ocultar, porque era algo que era absolutamente normal y, de hecho, necesario para poder interactuar con los actores con los que en aquellos momentos, para hacer bien el trabajo, pues las delegaciones tenían que hacer. En relación al cargo de acusación relacionado con los gastos de visitantes internacionales que hacía el Diplocat. Sí, Diplocat ya he dicho antes que era un consorcio público-privado, por lo tanto tenía su propia agenda, su propio presupuesto y su propio ritmo de actividades. Entre esas actividades, durante muchos años, ha hecho una que es relevante, que es invitar lo que se llama visitantes internacionales. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente con el objetivo de que conozcan la realidad en Cataluña. Toda. De hecho, si uno analiza estos programas, y estoy seguro que los testificales que vamos a tener, los testigos que van a venir, van a corroborar lo que yo estoy diciendo, vamos a poder comprobar cómo justamente todas las personas que venían en el marco de estos programas de visitantes internacionales lo hacían con total libertad y con la posibilidad de preguntar lo que fuera a quien fuera. Se podían encontrar con quien fuera. Y lo que hacía Diplocat era simplemente conectar, poner a disposición de estos visitantes todo el abanico, la pluralidad real que existe en Cataluña a nivel político, a nivel social, a nivel académico, y por lo tanto estos visitantes se reunían con sociedad civil catalana y con la ANC, con Òmnium Cultural o con otras organizaciones cívicas o sociales. Del mismo modo se reunían con el Partido Popular, con Ciudadanos, con Esquerra Republicana, con la CUP o con el PDeCAT o con quien fuera, sin ningún problema y sin ningún cortapisas. La función de Diplocat era justamente que toda esta gente conociera la realidad catalana en su diversidad, en su pluralidad. Por lo tanto, tampoco aquí veo ningún ilícito penal, ni en el hecho ni en el gasto, porque creo que explicarse en su globalidad, ofrecer información para que cada uno pueda emitir justamente su juicio,
no puede ser perseguido penalmente, o al menos a mí me lo parece. Mire, le voy a hacer un ruego, ya que por cuestión de orden usted ha ido después del señor Turull. Si hay alguna cosa que le pregunto que ya está de acuerdo, sí, haga simplemente la precisión. Vale. ¿Tiene algo más que decir respecto al registro de catalanes en el exterior, que no haya No, relevante? sí, lo importante en cuanto al registro de catalanes en el exterior es recordar dos cosas. La primera, ya existía mucho antes de que nosotros en fin, fuéramos nombrados consellers, por lo tanto era un instrumento que existía. Y segundo, la función de este instrumento es bien conocido por todo el mundo, tiene que ver con proporcionar a la comunidad catalana al exterior servicios de toda índole, por ejemplo, desde el punto de vista del acceso a la tarjeta sanitaria o algo tan, permítanme la ironía, reprobable como organizar las colonias de verano de los catalanes que viven en el exterior y que buscan de esta forma una forma de mantener el contacto con la comunidad catalana y con Cataluña, con su país de origen. Este es el sentido del registro. Más allá de esto, no hay nada más que añadir. Todo está dicho. En cuanto a la contratación efectuada por las delegaciones de la Generalitat, que ya sabe que también son objeto de acusación, ¿sí? ¿De qué forma se desarrollaban y qué objetivo tenían? Pues las delegaciones tenían la responsabilidad de coordinar las diferentes representaciones exteriores a nivel del Gobierno de la Generalitat y, por lo tanto, actuaban de canalizador y de coordinador en el exterior, del mismo modo que actuaban de conector, ya sea con la población, con aquello que llamamos la Cataluña exterior, en fin, los ciudadanos y ciudadanas catalanas que viven fuera de Cataluña, del mismo modo que servían para conectar a aquellos actores que querían interactuar con el Gobierno de la Generalitat. A partir de aquí, las delegaciones tienen competencias para contratar servicios, contratar ponentes, contratar asesores, contratar estudios, para conocer mejor la realidad en la que trabajan, para conocer mejor aquellos ámbitos en los que se intenta o se quiere o se desea intervenir y, por lo tanto, en el ámbito, en el cumplimiento de esas competencias, todas ellas absolutamente certificadas y escrupulosamente vigiladas por la rigurosa cadena de control administrativo que existe en la Generalitat de Cataluña, que es muy, como lo ha explicado muy bien el señor Turull, muy exigente, todas ellas escrupulosamente escrutadas en este sentido, pues llevan a cabo su actividad. En este sentido, cualquier afirmación sobre cualquier de estos gastos, hasta donde yo sé y en los que yo conozco, se puede encuadrar dentro de la legalidad, se encuadra dentro de la legalidad. No hay ninguna razón para considerar que ninguna de estas acciones supone un ilícito penal bajo ningún concepto, bajo ninguno. Vamos al 1 de octubre. ¿Usted o su grupo político llamaron a la ciudadanía a participar en el referéndum? Por supuesto, era nuestra obligación. Nosotros llamamos a la movilización libre y, obviamente, no partidista, que esto es lo importante. Cuando un gobierno llama a una movilización en unas elecciones, lo importante es su neutralidad en el sentido de este voto. Y esto es lo que hicimos. Nosotros apelamos a la ciudadanía a que se manifestara. Es decir, habiendo constatado ese deseo de una parte significativa de la población de expresarse en un sentido u en otro, a favor o en contra, o en el no sé, el Govern tenía la obligación de poner los mecanismos a disposición de la gente para que todo el mundo, en libertad y sin coacciones, pudiera expresarse. Y es lo que nosotros hicimos. Por eso, sí, claro, instamos a la gente a que participara, pero además lo hicimos con un añadido muy importante. No solamente apelamos a la participación, nos comprometimos a respetar el resultado fuera el que fuera. Es decir, si el resultado era que no, si la mayoría de la población en Cataluña votaba que no quería que Cataluña fuera una república independiente, nosotros estábamos absolutamente determinados a respetar dicha decisión, como no puede ser de otra forma. ¿Usted fue a votar y si es que sí, qué situación se encontró al llegar al colegio electoral? Yo fui a votar ese día no estaba en Madrid, ese día estaba efectivamente en Barcelona, fui a votar a mi colegio electoral.
A diferencia de otros compañeros y compañeras, yo no tuve ninguna dificultad para emitir mi voto. La situación que me encontré en el colegio electoral fue de una cierta normalidad, digo cierta porque, por desgracia, a pesar de que en ese colegio, en mi colegio, no había ninguna dificultad para emitir el voto, sí teníamos información ya entonces de que en otros muchos colegios esto no había sido posible con la misma normalidad, por lo tanto había una situación de normalidad, digamos, tensa en el sentido de preocupación, pero al mismo tiempo había una firme determinación cívica y pacífica por llevar a cabo el ejercicio del derecho a voto. Y esto es lo que yo vi, es lo que yo viví y es lo que yo constaté tanto en mi colegio como en otros muchos que pude visitar, porque a lo largo del día tuve ocasión de moverme por la zona para visitar algunos y constatar exactamente la misma circunstancia. Entonces, ¿vio usted violencia ese día? A ver, yo vi violencia, claro que sí, vi violencia. La que ejercieron de forma incomprensible e injustificada los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto lo vi yo y lo vieron cualquiera que viera las imágenes que se tomaron ese día, cientos de miles de imágenes. Por lo tanto, sí, lamentablemente hubo violencia, algo que se nos va que nos va a costar olvidar durante mucho tiempo, por la crudeza, la injustificación y para mí el carácter claramente contraproducente de las acciones. Por desgracia, sí hubo violencia ese día. Nunca por parte de la ciudadanía, siempre por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Usted, como ha dicho al principio de todo, y habiendo colaborado con la OSCE, ¿tuvo alguna impresión sobre cómo actuó la policía en esa jornada, desde sus conocimientos? Bueno, la primera impresión, la primera y única y la principal, es que ese para mí no es el comportamiento, digamos, normal o adecuado o deseable de una policía democrática. En los años que he podido trabajar en el ámbito de la OSCE, he podido tener acceso a diferentes protocolos de actuación policial, especialmente en contextos también de cierta complejidad, como son procesos electorales en contextos, digamos, incluso de conflicto o posconflicto armado, y he visto que son muy estrictos. Ese comportamiento que vimos ese día no se encuadra en absoluto en el comportamiento de lo que deberíamos entender una policía democrática en un país democrático. ¿Vio actos de resistencia de algún tipo por parte de la población, de los votantes? Yo vi por parte de la ciudadanía una determinación cívica, pacífica, de emitir un voto que era su derecho, su legítimo derecho, y al mismo tiempo una respuesta de resistencia pasiva, no violenta, ante la violencia que ejercían los cuerpos y fuerzas de seguridad. De forma notable, y creo que las imágenes corroboran de una forma palpable y manifiesta que esa resistencia lo que provocó fue una, digamos, enorme cantidad de víctimas civiles, dicho en el estricto sentido del término, porque según los datos que dispongo, y creo que son correctos, no tengo por qué pensar que no lo son, hubo alrededor de 1 millar. Casi 1000 personas sufrieron algún tipo de contusión, de agresión, algunas de extrema gravedad, lo que contrasta mucho con el relato que se hizo por parte del Ministerio Fiscal el primer día y, como veremos con las diferentes testificales, hace que este hecho, que esta situación que vivimos sea, creo, una mancha bastante grave en la historia de la democracia española. Pero le atribuyen a usted también, de alguna forma, la responsabilidad por actos de acometimiento o de resistencia activa de ese día. ¿Usted tiene conocimiento de ello? Con todo el respeto, es una acusación inconcebible. Es una acusación que no se puede entender de ningún punto de vista, porque no hay ninguna prueba que la sustente, ni una. No hay ni un solo hecho, y puesto que estamos en un tribunal, los hechos son lo que importan, no hay ni un solo hecho que corrobore esa acusación, esa afirmación. Ni en mi caso particular, ni en el caso de quienes me acompañan en el banquillo de acusados en general. Muy bien. Señor presidente, rogaría si se le pueden exhibir los 2 vídeos de 1 minuto de duración que hemos presentado en la jornada de hoy. Señor letrado, usted ha presentado hoy a media mañana un escrito en el que pide exactamente que se incorporen como documental
dos vídeos que reflejan una rueda de prensa del señor Romeva el 18 de octubre de 2017. Ha pedido también que, como quiera que este documento, estos vídeos, se desarrollan en lengua inglesa y en lengua francesa, que designemos a un traductor de inglés y de francés para la práctica de esta diligencia. Usted conoce perfectamente cuál es la jurisprudencia de esta sala, de hecho, hace gala de ello en los estupendos y en los técnicamente correctos escritos que hace llegar a este tribunal, y conoce perfectamente la diferencia entre lo que es la pertinencia inicial de una prueba y su innecesariedad en el momento en el que el desarrollo del juicio no hace aconsejable que se incorpore al material probatorio algo que está a su alcance y, de hecho, ha formulado usted preguntas relacionadas con esa rueda de prensa o con alguna rueda de prensa que ha dado el señor Romeva, y precisamente por eso el tribunal considera que lo que inicialmente pudo ser en su momento pertinente, ahora, después de este interrogatorio donde el señor Romeva ha tenido posibilidad a sus preguntas de extenderse, de sostener legítimamente su condición de hombre de paz, de hombre no violento, creemos que reforzar toda esa idea con un vídeo respecto del que su traducción se ha pedido a media mañana de hoy, pues evidentemente esto el tribunal lo va a considerar impertinente y, en consecuencia, inviable. Esto no es obstáculo para que usted haga constar su protesta. Tampoco hace falta un acto formal de constancia de protesta porque, como sabe, el desarrollo de las sesiones se están grabando y va a quedar grabado. En consecuencia, que sepa que el tribunal entiende que no es determinante para lo que es el objeto del proceso que ahora la sala se ponga a escuchar una rueda de prensa del señor Romeva. Señor presidente, puedo estar incluso de acuerdo, pero quería precisar porque puede haber un error de No hace falta que esté de acuerdo, es muy legítimo el desacuerdo. Pero tengo, por buena fe lo voy a decir, creo que podría ser innecesario incluso, pero quiero precisar que en el escrito no se solicitaba esa traducción. Se solicitaba solo para el caso de que fuera impugnada ese documento. No, pero el obstáculo, permítame, el obstáculo no es un problema de entender el inglés o el francés, que igual ahí no me interrumpa, que igual ahí podía incluso ser superable esa dificultad. El problema fundamental no es esa petición tardía de la traducción. El problema fundamental es la sobrevenida impertinencia a la vista, hablo de impertinencia en términos procesales, por supuesto, a la vista del desarrollo del interrogatorio, de hacernos ahora escuchar en un vídeo una rueda de prensa del señor Romeva. Son 2 minutos, lo solicitaré en documental, por si entendieran que en ese momento es pertinente. Estupendo, estupendo. Solicítelo usted cuando llegue el trámite de la prueba documental. Estupendo. Pero bueno, le voy a hacer simplemente una pregunta, sigo con un interrogatorio. En esa otra rueda de prensa, no es la misma a la que le he hecho referencia antes, la de 18 de octubre, ¿qué es lo que usted manifestó, si lo dice someramente, para el tribunal respecto a la jornada del referéndum? Básicamente 2 cosas. La primera, lamenté la violencia. Yo creo que esto es claro. De hecho, si hubiéramos podido ver seguramente las declaraciones hubiera sido más fácil, pero en todo caso, de forma resumida, lamenté la violencia. Y hice otra cosa. Recordé en el corazón de Europa que si ante un debate político, ante una cuestión política, la respuesta era la represión y la violencia policial y, en ese caso, también judicial, yo creo que quien tiene un problema no es Cataluña, no es ni siquiera España, es Europa en su conjunto, porque esto va a la línea de flotación del proyecto europeo. Esto es lo que dije. Esto es lo que dije en aquella rueda de prensa y, por lo tanto, insté una vez más a las instituciones europeas a atender a lo que estaba ocurriendo en España, porque por muchas razones ya descritas, creo que no era un problema, no es un problema que afecte solamente al Estado español, sino que afecta directamente a la idea de Europa, o al menos a esa idea de Europa que algunos defendemos, basada en los derechos y las libertades. Esto es lo que dije en esa rueda de prensa. Pasado ese primer día de octubre, pero en ese mismo mes, ¿cómo se plasmó ese resultado del referéndum en acción política? ¿Qué hicieron ustedes? Bueno, pues lo que nosotros hicimos fue, siguiendo obviamente la práctica internacional, lo que nosotros hicimos fue recoger el mandato que salía de las urnas del 1 de octubre y reiterar una vez más
la necesidad, la importancia, la pertinencia de iniciar un proceso de diálogo y de negociación. Lo ha anunciado muy bien también antes el señor Turull, no me voy a extender, pero durante todos esos días, en cada uno de esos días, nosotros reiteramos la petición a partir de los resultados y de los hechos vividos el 1 de octubre, sentarnos en una mesa con el Gobierno del Estado para tratar esa cuestión de forma política. Y eso lo sé porque nos consta, me consta, yo viví, yo soy conocedor, porque algunos llegaron a través mío, diversos ofrecimientos, tanto a nivel del Estado como a nivel internacional, para mediar, para actuar de facilitadores en ese diálogo, porque lo visto, que no nos entendíamos, o que al menos no conseguíamos, fracasamos rotundamente en la vía bilateral, entendíamos que quizás era pertinente que otras personas, terceras personas, nos pudieran ayudar. El problema fue el de siempre, que cuando esas personas intentaran llamar a la puerta del Gobierno español o al teléfono del Gobierno español, la respuesta era inexistente o directamente no, niet, nein, cero. Esta fue la constante durante todos esos días. Y esto fue lo que vivimos. Nuestra respuesta fue: vamos a hacer política, vamos a recoger el mandato ciudadano, vamos a ver de qué va esto y vamos a tratarlo políticamente. Y la respuesta fue: no, de ningún modo, más represión. Esto fue lo que vivimos. ¿Y cuál fue el significado de la Declaración de Independencia? El significado fue, lo ha explicado también antes el señor Turull, pero simplemente recordar que el día 27 de septiembre se votó una resolución sobre la independencia de Cataluña en forma de república en base al mandato emergido de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 y del 1 de octubre de 2017. A partir de ahí, reiteramos una vez más la necesidad de iniciar un proceso de negociación para dar salida a esa declaración, a ese mandato político. Esa declaración política lo que hacía es darnos un mandato político que teníamos que gestionar y, por lo tanto, nosotros instamos una vez más a iniciar un proceso de negociación multilateral, que es como entendíamos entonces y entendemos hoy que debe afrontarse esa cuestión. ¿Tenía usted en ese momento el convencimiento o asumió que la celebración del 1 de octubre podía constituir un ilícito penal? De hecho, tenía el convencimiento de que no era un ilícito penal. No lo era, no lo es. Si el año 2005 el legislativo, de forma explícita, elimina este aspecto del Código Penal, lógicamente tengo que pensar que, en tanto que organizador de un referéndum, no estoy cometiendo ningún ilícito penal, porque en el Código Penal no existe. Y puesto que no existe en el Código Penal, porque fue explícitamente despenalizado por el legislador, pues no tengo por qué pensar que estoy cometiendo un ilícito penal. Yo estaba convencido de que no estaba cometiendo un ilícito penal. ¿Y tenía usted la previsión o contemplaba la posibilidad de que la celebración del referéndum podía generar violencia? En absoluto. Lo hemos dicho y lo reitero una vez más y tantas veces como haga falta. No había ninguna razón para pensar que podía haber violencia, sobre todo teniendo en cuenta cómo la sociedad civil catalana había actuado de forma cívica y pacífica en todos estos años y sigue actuando. Quiero recordar que el sábado pasado hubo una manifestación exactamente con el mismo tono y el mismo sentido cívico y pacífico. Cívico y pacífico. Por lo tanto, no había ninguna razón para pensar que en esa ocasión las cosas fueran a ir distinto, al menos desde el punto de vista de quienes organizábamos el referéndum. Y la última pregunta, usted que ha sido en 2 ocasiones encarcelado preventivamente, ¿por qué no se marchó de España? Bueno, porque estoy convencido de que lo que hemos hecho es lícito y es legítimo y, de hecho, diría incluso que es legal. Y, por lo tanto, como no tengo ningún miedo a defenderlo y a defenderme aquí y a defender la cuestión fundamental, el kit, lo que decía antes, la piedra troncal, la clave de todo este argumentario, que es el principio democrático, pues entendía que, venir aquí y defender estos principios era, digamos, una responsabilidad y un deber. Y en ese sentido, yo lo que sí quiero es lamentar el hecho de que si estamos hoy aquí es porque quienes debían haber hecho política en su momento no lo hicieron, renunciaron a ello y les pasaron a ustedes, a los tribunales, la responsabilidad de responder a un problema, a una cuestión que les atañe a ellos. Y, por lo tanto, yo les pido, humildemente, honestamente, que no asuman esa responsabilidad, que devuelvan esta carpeta, aunque sea incómoda, porque es incómoda, allí de donde nunca debía haber salido, que es a la política. Una pregunta más.
Muchísimas gracias, señor Romeva.